este mismo lugar actuaron los principales artistas del país, contratados por el empresario gaditano Antonio Martín de Mora. Este documental narra la historia musical del Cortijo de los Rosales, las numerosas vidas que se acercaron a aquel espacio, configurando la memoria de la ciudad y la de sus habitantes. Nino Bravo triunfó anoche en el Cortijo de los Rosales. Terminó su recital casi a las 3 de la madrugada y cantó algunos grandes éxitos como Noelia, Te quiero o Puerta de Amor. El joven público que llenó el Cortijo victoreó al artista, que demostró sus enormes condiciones vocales y se acompañó de órgano, batería, guitarra, bajo y trío de metal. Lo mejor estaba por venir. A la finalización del concierto, el cantante atendió a los medios en una pequeña oficina y ante la mirada cómplice del empresario gaditano Antonio Martín de Mora. Nino Bravo acababa de recibir una gran noticia y la compartió con todos nosotros. Su mujer estaba embarazada de 3 meses. Cada noche musical en el Cortijo nos depara maravillosas sorpresas. El Cortijo, por lo visto, se abrió en el año 1940 y esto lo cogió una empresa de Sevilla. Pero no duró un año y pico. Y no sé por qué circunstancia lo cogió mi padre, con 2 amigos, que eran José Montesino y Andrés Mayo Martínez, que era asentador de fruta. Sí, pero que estaba muy metido en el mundo taurino. Exacto, y él era el que compraba las carnes, el toro, en fin. Y ellos fueron los 3 que iniciaron el Cortijo. Entonces, hubo unos años que bueno, no había entonces galas, ni había, sino que se contrataba una orquesta, la orquesta se contrataba un mes y se abría diariamente. Pero vamos, aquello, la verdad que en Cádiz no había entonces mucha población y tan solo funcionaba a lo mejor sábado, domingo. Y que hablaran como cuando estás conmigo. Cortijo de los Rosales comienza en el año 42. Le hacen una concesión a un señor que se llamaba Luis Álvarez González. La concesión por 3 años del sitio aquí en el Parque Genovés y por una cantidad de 2.000 pesetas al año. Pero a este hombre parece que no le interesaba mucho esto y se le cede los derechos a 2 socios, un tal Javier y otro llamado también Gentil Palomo, que se quedan con la concesión, pero a los 6 meses le trasladan esta concesión a otro contratista que se llamaba un tal Andrés Mayo. Andrés Mayo les pasa exactamente igual, o sea, fíjate la cantidad de traspaso que hubo de algunos de ellos hasta con las escrituras públicas en una notaría de Cádiz, ¿no? Y se le cede todos los derechos, aparte de pedir una prórroga de 3 años más, que es a la que se encontró ya Antonio Martín de Mora, se los cede los derechos a Antonio Martín de Mora, que es el alma mater del Cortijo de los Rosales durante todos estos años. No traían ni orquesta, había que ponérsela. Entonces, claro, venía aquí a Cádiz y tenía que ir mi padre al sindicato a decir que necesitaba 3 trompetas, 3 saxos, 2 no sé cuántos, no sé qué, y te mandaban a los de la banda de artillería, que eran los músicos que había, que sabían todo, que leían. Y eso estuvo hasta los años 60. Entonces, ya a partir de esa época, Andrés Mayo se había desligado porque no tenía ninguna relación con el mundo del espectáculo, tenía otra profesión. José Montesino estaba un poco delicado de salud, entonces ya no iba por las noches, en fin, todo el día. Llegó un momento en que José Montesino montó el negocio de Compriganes y se dedicó a eso.
y mi padre siguió solo. Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. Yo creo que era, como todo Cádiz en toda época, el cortijo era interclasista. Lo que ocurre, claro, que las entradas no eran baratas y por lo tanto buena parte de la población no podía permitirse venir al cortijo, por lo menos hacerlo de forma asidua. Venía la clase media, esa burguesía que todavía quedaba en Cádiz y que era una especie de acto social más en el ámbito gaditano, pero menos exclusivo, por ejemplo, que el náutico y otros escenarios de la vida social de entonces. El cortijo era más asequible, lo que no suponía que pudiera ser generalizado. Y la gente que venía dependía, bueno, en general había una parte que eran los que venían a ligar, a encontrar pareja en una época que no existían las redes sociales y que había pocas oportunidades de confluir hombres y mujeres. Hasta mediados de los años 70 estaba mal vista que las mujeres fueran a los bares, por lo tanto no era fácil intimar con que una pareja heterosexual, bueno, era homosexual ni te digo, porque la persecución de la ley de vagos y maleantes era terrible, pero no era fácil que una pareja pudiera encontrar un espacio donde intimar y el Cortijo de los Rosales lo ofrecía. Exactamente, el Cortijo de los Rosales es un lugar de referencia, de baile y digamos, de festivo, donde acudían, pues bueno, había muchos estudiantes, comerciantes, la clase media de Cádiz era la que más o menos asistía al Cortijo de los Rosales. Era porque la clase, digamos, un poquito alta, pues iban al náutico, o iban al tenis club, o iban a San Fernando al club naval, porque eran el casino, que eran, digamos, pero eran solamente para socios, con lo cual no podían entrar otras personas, a no ser que venían, y por eso venían aquí al Cortijo, y algunos también que iban al balneario de La Palma, ¿no?, que eran los sitios, digamos, de baile, sobre todo en verano, ¿no? El horario de 7 a 10 en la primera, era el primer pase, el segundo era de 10 a madrugada, vamos, que normalmente a la 1 ya estaba afuera. Yo siempre iba por la tarde, solamente una vez cuando vino Julio Iglesias, fíjate, cuando Eurovisión, fui por la noche con mis padres y con mi hermano el mayor. Yo guardo unos recuerdos muy bonitos, la verdad, sinceramente. Allí me hice pareja de mi marido, que recuerdos muy bonitos. Venía, bueno, no sé si ya se utilizaba la palabra ligue, pero se venía aquí a ligar, lo que decimos ahora ligar, venían los novios, los consagrados que venían de todos los años, matrimonios, y además era un público no solamente muy selecto, sino muy extendido, pero en el sentido de que chavales de 18, 20 años, y luego una edad media, y luego había, yo me acuerdo de matrimonios ya de 50, 60 años, estando en el mismo ambiente que se movían los chavales. Esto fue un lugar, sin dudarlo, fue un lugar de encuentro precioso para todos los que vivimos aquella época. Primero era baile amenizado por los simus y los shaders, sí. Y esos bailes eran unas canciones tan bonitas y casi todas eran para bailar juntos, porque los pobres daban más falta de roce. Pero tú, encima de todo, que eran tan bonitos, tenías ese miedo que te decían tus madres, te va a quedar embarazada, no te acerques mucho. Entonces, por bailar, intentaba meter un poquito los codos para no tener que... Lo que ocurre es una cosa, que al ser un sitio donde acudían la gente joven, tanto mujeres como hombres, pues bueno, era un sitio, digamos, de encuentro y de enamoramiento. Con lo cual de aquí saldrían muchísimas parejas que después terminaron en boda, ¿no? Era un sitio, digamos, emblemático, muy bonito, con un aroma por la noche a madreselva y a dama de noche, con el embrujo de las olas de la muralla. O sea, era una mezcolanza, digamos, de sentidos que muy propicio para un enamoramiento, ¿no? Yo no tenía tiempo de saber si eran novios, si eran amantes, si eran marido y mujer o si eran hermanos. No me daba tiempo, porque es que además tampoco me preocupaba en exceso. Yo sabía que había
había gente que venía a escuchar mis canciones y sobre todo lo que agradecía enormemente es que había gente de 19, de 18 años, que entonces no se podía entrar porque hasta los 21 no se era mayor de edad, y entonces estaban fuera en los alrededores, donde buenamente se podían encaramar como podía ser un árbol o para poderme ver, y bueno, eso sí lo recuerdo con mucho cariño y no sé, con una cierta, pues, con mucho agradecimiento, porque hace falta tener muchas ganas para ver al artista. Pero claro, esos que estaban fuera de la sala eran los que llevaban los singles para que yo se los firmara. Esa gente joven. Mientras escuche una gaita o haya sido en el lagar. Creo recordar que estaba donde está hoy el Teatro Perón. Efectivamente. Pero aquello, vamos a ver, en Cádiz no había, las empresas privadas no podían traer cierto tipo de espectáculos, como era ópera o algo, era unos espectáculos minoritarios, entonces ningún empresario podía hacer eso, ni ballet, ni nada de esto. Entonces el teatro, o sea, el ayuntamiento, con muy buen criterio, pues pensó en hacer esto en los festivales de verano, los festivales de España. Y entonces el sitio que eligieron fue donde estaba el Cortijo, con lo cual el Cortijo desaparecía. Pero entonces mi padre, que era un enamorado de aquello, con Vicente del Moral, que era un gran amigo suyo, Don León, y a Don León había que hablarle, depende, cuando estuviera de buena, y Vicente sabía cómo tenía que hablarle a Don León y en el momento que tenía. Y entonces lo convenció de que el Cortijo tenía que seguir, aunque cambiara de ubicación. Y entonces le dieron a elegir a mi padre un sitio dentro del parque. Y para que no protestara la gente y que había quitado un trozo de parque, cogió lo que era el estercolero, que no se utilizaba. Porque el escenario en un principio estaba en esta zona, o sea, es decir, a la izquierda, prácticamente paralelo sobre el mar. Esa fue, por al menos cuando yo lo conocí, en el año 70. Y posteriormente se cambia y se pone justamente donde estoy yo ahora. Pero en fin, en esta situación así, directamente de cara a lo que es la cuevecita de aquí del Parque Génove. Cortijo estaba ubicado al principio, en aquella zona de allí, contra el muro. Estaba el escenario, lo que eran los camerinos, el bar, todo estaba a continuación. Y más tarde, el escenario se colocaba en donde está, digamos, el Hotel Atlántico hoy en día, mirando para acá. Un hombre muy amable, yo lo recuerdo muy amable, muy pendiente del artista, cosa muy inusual, porque los empresarios, ¿cómo te diría yo?, dentro del mundo artístico son muy despegados, muy despegados. El artista parece que somos, que no sentimos ni padecemos ni nos duele nada. Entonces el empresario va a lo que va y no le cuentes historias, ¿no? Pero don Antonio no, era una persona muy humana y yo recuerdo que decía, bueno, si estás cansada lo retrasamos un poquito. Pero bueno, pues eso, una persona entrañable y que enseguida que llegábamos, pues nuestro caché lo tenía ya preparado. No había que esperar, como en otras ocasiones y en otros lugares, no había que esperar a recordarle al empresario que se había trabajado, ¿no? Y que necesitábamos nuestro salario. Antonio era como un embajador de Cádiz y te pagaba con esos billetes nuevos. Nosotros, que incluso nos pagaban con la taquilla, entonces no había transferencias ni nada de esto, y muchas veces cobrábamos en calderilla, o sea, lo que se iba cobrando en la taquilla iban pagando, ¿no? Y era esa especie de ese momento de recibir el salario de esa forma tan pedánea, ¿no? Con
con las pesetas, te remitía siempre un poco a tu cortedad, a lo pobre del ambiente, ¿no? Cuando venías aquí a Cádiz, el hombre con billetes nuevos, era como dignificar el oficio, ¿no? Y él lo hacía por eso, él me lo comentaba a mí, Miguelito, aquí esto es... Y era un hombre muy, muy cariñoso. La verdad es que yo recuerdo a un hombre con mucho amor a su trabajo, porque programaba muy bien. Por Cádiz en el verano pasaba todas las luminarias del momento. Era todo. Yo lo recuerdo, fíjate, yo además la toqué en dos facetas importantes. Una, la del Cortijo de los Rosales, desde ese año 70, poquito antes, pues yo antes del año 70 entraba en el Cortijo. Claro, entraba como cualquier gaditano más, con mi ticket sacado ahí arriba, con mi novia y punto y pelota, ¿no? Pero ya a partir del año 70, cuando ya yo vengo con los hijos, ya yo entraba, yo presentaba y todo el tinglado ese, pues estábamos evidentemente muy en contacto. Y con don Antonio yo viví tanto en la faceta del espectáculo como en el mundo del fútbol. Porque en el fútbol fue también mi padre, que lo conoció a él, y mi tío Felipe, que lo conocieron a él. Él siempre estuvo con la Junta Directiva, pero no figuró nunca entre la Junta Directiva Real del Cádiz. Unos lo apuntan y dicen que estuvo como directivo, hay quien hasta dice que fue presidente. Yo creo, y lo que tengo entendido es que no. Él fue de un totum revolutum dentro de lo que es la directiva, pero ayudando, trabajando para ayudar. Antonio era un fuguilla. Él estaba en todos lados siempre. Reñía mucho porque le gustaba, era perfeccionista y le gustaba todo eso. Entonces, como viera un camarero a lo mejor que estaba mal vestido, lo cogía y le echaba la bronca. Tú tienes que venir aquí, como él hablaba, ¿no? Tú tienes que venir aquí. Eso siempre, le gustaba todo perfectamente. Pero era el primero que estaba poniendo sillas. Él no estaba sentado en su oficina ni nada. Había que poner sillas. Yo, el que estuviera por allí, que él le pedía una entrada a don Antonio, porque eso sí, la gente venía y le pedían entrada y él se la daba. Eso era espléndido. Yo te puedo asegurar que don Antonio Martín de Mora no ganó ni un duro aquí en el Cortijo de los Rosales. Niños, los chavales, no querían pagar, se colaban desde la gruta del parque, se colaban por la puerta principal porque tenían algún amiguete, se colaban dentro. Y entonces la policía los trincaba cuando iban escondidos entre los árboles y efectivamente cuando lo veía la policía llegaba don Antonio. Le decía a la policía, quieto, déjenlo, esto es cosa mía. Y el cosa mía era llevárselo a la barra y darle un cubatita o una copita de lo que fuera o fuese y decirle, mira hijo, esto es un negocio, esto es un trabajo, esto repercute en mí, me estás quitando el dinero a mí. Le daba unos consejos, lo mandaba para la calle y yo no sé si esa criatura tuvo el valor de intentar por segunda vez hacer lo mismo que hizo la primera. Yo creo que no, las ganas prácticamente se le quitarían, porque era la bondad, el cariño. Era como a mí me dijo Aurelio de la Viesca en una ocasión, me decía, si le vas a hacer una entrevista a don Antonio, ten cuidado, tranquilo y que no te domine la situación, porque don Antonio es el único personaje de España que habla sin coma. Debido a la labor que sabíamos que estaba haciendo por la vida social en Cádiz en cuanto a los artistas y las cosas, todo lo que formaba aquí, la agrupación de los Tarantos el año 1970, acordamos, nos llamó para cantar, como te digo, una de esas noches, y acordamos, vamos a llevarle una letrilla dedicada a don Antonio por lo que está haciendo y lo que hace por Cádiz en este aspecto. La letra, como fue fuera de concurso, quiero decirte que no, fue después del Falla, en la actuación naturalmente, pues la letra, de lo que me acuerdo, es que iba a dedicar a él, a sus hechos con el Cortijo, con la gente, su amabilidad, su cariño con Cádiz, y me acuerdo de la última frase que yo le rogaba al público, rompiendo en un gran aplauso para el buenazo de don Antonio. Se salió muy nervioso, salió al escenario a felicitarnos, a abrazarnos, esto no tenía que haberlo hecho, tal y cual, porque era muy nervioso, y el público se lo agradeció con muchos aplausos, que cuando supo que yo también tuve un tiempo parado, me vino a buscar, me cogió de la mano
y me llevó por todos los sitios de Cádiz, entraba, señor, buscándome trabajo. Y yo, ven para acá. Me llevó a lo que tenía de la luz, la electricidad de Cádiz allí en el palillero, me llevó a la plaza, me llevó a todos lados para buscarme trabajo. Y entonces me acuerdo de él, su forma era esa, su forma era yo lo veía siempre muy nervioso, queriendo arreglar el mundo en un segundo. Era un hombre a favor del artista, ¿no? Y realmente lo que te encuentras son empresarios que a veces van a favor del artista y a veces a favor nada más de la pasta, ¿no? Entonces, encontrarte a un hombre que le guste su trabajo, que lo disfrute y que te cuide, pues no es nada normal, ¿eh? En aquella época, ya te diría que en esta tampoco, ¿no? Pero no es normal, ¿no? Y en ese sentido, claro, venías como a casa, ¿no? Y es que ya no hay empresarios así, entonces la gente, los artistas de ahora no van a reconocer nada de lo que digo, evidentemente, ¿no? Porque era un empresario en ese sentido único, ¿no? Que un empresario se presente con un jamón al hombro a ver al artista, pues que es una cosa insólita, ¿no? Y bueno, todo desde que llegaba a ser una fiesta, ¿no? Tenía siempre una comida con él, multitudinaria, con muchísima gente, con todos los músicos, con él, con parte de su familia también. Y desde que entrabas en Cádiz hasta que te ibas era todo Martín Mora. Lo que supone el Cortijo, lo que supuso, en este caso para mí y para todos aquellos que estamos ya por encima de los 70 años, sin duda es una parte importantísima de la vida de Cádiz, de la vida de los gaditanos. Pues aquí eso, aunque según mi referencia, parece que esto comenzó a caminar en la década de los 40, yo cuando en realidad entro en el Cortijo a formar parte del equipo es en el año 71. O sea, soy fruto de aquella generación que integraron Enrique Márquez, Enrique Treviño, Laureano Martínez de Pinillo, Aurelio de la Viesca, todo eso. Entonces, un día, por una circunstancia muy especial, yo era y soy muy amigo de Manolo Martín de Mora, el hijo de don Antonio, pues falló uno de los presentadores y yo estaba sentado, vestido de verano, con mi chancla, mis pantaloncitos cortos, con mi mujer, estábamos sentados ahí, primera fila, era la actuación de Los Tres Sudamericanos. Y entonces vino Manolo corriendo y tal, y Juanma, hombre, por favor, sube. Manolo, yo no estoy en condiciones de subir a presentar un espectáculo aquí, de esta forma, vestido. Oh, vamos a tu casa, pero mira, es que no estoy tampoco en condiciones, porque yo en mi casa no tengo ropa. O sea, que es que entonces estamos hablando del año 70. No tengo ropa para presentar un evento como este ahí, Los Tres Sudamericanos, que entonces aquello era pecado mortal. Y entonces, que te llevamos, venga, dice mi padre que me subiera al coche y nos fuimos directamente hasta la calle García Carrera, donde yo por entonces, cuando me casé, vivía, y cogí un traje, pero era el único traje, o sea, no había más, y era el que me sirvió para la boda. Yo me había casado en el mes de diciembre, un día 5, traje, por tanto, tela gordita, bastante, que para el mes de agosto no pegaba en absoluto, y eso era lo que yo tenía, y con ese traje, camisa y corbata, vine aquí al Cortijo de los Rosales, me le puse y presenté a Los Tres Sudamericanos. Hablamos, por lo tanto, en la época mía estuvimos desde el año 71 hasta el año 76, 77, que creo que recuerdo. Yo fue lo último que hice, que fue una función en la que actuaba Pepe da Rosa, el grupo de Paco Alba y The Black Korean Age, los ojos negros coreanos, que era una especie de ballet que venía, que por cierto llegué tarde porque yo estaba en mi función real, que era la de retransmitir un partido de fútbol, me parece que eran en Huelva. La relación con el Cortijo de los Rosales está unido a la fotografía. Me tengo que transportar pues al año 67. Bueno, me voy ahí un poco antes. Yo venía del servicio militar en el Sáhara, donde un sargento me había comprado una cámara, una Yasica, y en cuanto llegué a Cádiz pues estaba deseoso de hacer fotografías por todos sitios.
y prácticamente me había licenciado en junio del 67 y ya en el mes de julio ya estaba yo por aquí, por el parque con la cámara en Richter. Y me ve un señor ensayando en la explanada delante del Cortijo de los Rosales, con un pantalón blanco, un suéter por encima, y estaban los niños jugando con las bicicletas alrededor de él. Bueno, alguna no era tan niña, porque tengo una fotografía que debe tener como 17 o 18 años. Y era Julio Iglesias, estaba ensayando y estaba todo el mundo diciendo, bueno, ¿este quién será? Me vine, hice por entrar, me pusieron pega para entrar y no, usted tiene que hablar con don Antonio Martín de Mora, que es el que manda aquí. Bueno, pues yo ni corto ni perezoso, me fui para adentro, estaba en el bar, que estaba a la entrada, entrando a la izquierda, un bar pintado de verde botella, y pregunto por él, don Antonio, mire usted, yo es que quisiera hacer fotografía de los artistas que vienen y tal. Me parece que era Karina la que actuaba aquella noche. Tú no tienes problema. ¿Tú qué quieres? Sírvele a este muchacho, sírvele un whisky, una Coca-Cola, lo que quiera. Lo que quiera. No, me tomaré una Coca-Cola. Total, que me dejó entrar, me dejó hacer fotografía. La verdad que en aquella época nadie hacía fotografía. Vamos, yo recuerdo que estaba yo y venía a actuar el dúo dinámico y estaba yo solo, Juan y Junior, Gardey, bueno, Karina también. No había nadie haciendo fotografía. Hombre, era la creen de la música, no solamente a nivel local, sino ya eras conocido a nivel nacional. Los que más pegaron, los que yo recuerdo, fueron los Simus, los Tecas y los Chades, que según tengo entendido fueron, bueno, el Tony Reguera estuvo en los Simus, cambió a los, eran muy amigos, yo creo que eran un grupo partido en tres, porque Antonio de los Chades también estuvo en un par de grupos de los Chades, los Tecas, en fin, y según me ha dicho también Antonio, Tony Reguera era batería de su grupo antes de ser de estar con los Tecas. Si hablamos del Cortijo, fue un foco prácticamente para todos los grupos, orquestas, todo. La publicidad que nos daba era enorme, tan grande, que claro, tenían estos dos letreros, Alberto Cortés, don Manuel Serrat, pero debajo siempre ponía o los Tecas, o Casablanca, o los Happy Boys, o los tal. Quiero decir con esto que para nosotros eso fue un punto de partida muy grande. A partir de ahí empezó un poco el proyecto de todos los que trabajábamos ahí. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque ya te decía que esto llegaba a toda la provincia, a todos los pueblos de Cádiz, y si me apura un poco, a muchos sitios de España. Esa publicidad era enorme. Venían los mejores cantantes de España, venían aquí a Cádiz, al último punto de España, como yo digo, y a partir de ahí salía toda la publicidad, radio y todo. Nosotros nos facilitó muchísimo eso. Las actuaciones que hacíamos allí, bueno, dependiendo del grupo también. Había más bien una parte que era atracción, que podía llamarle a los Simus, por decir algo, festivales donde se grababan premios, cosas de esas, pero después hubo una parte ya más comercial, digamos, donde la gente bailaba, donde la gente le gustaba más ese tipo de música. Ahí me incorporé yo a esa parte. Y el final fue Casablanca, proyecto definitivo, vamos. Ahí lo teníamos claro, sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, a dónde teníamos que ir, teníamos dos funciones al mismo tiempo, igual tocábamos que acompañábamos, que esa es una ventaja que teníamos con el resto de los grupos. Tocábamos, pero también acompañábamos pues, a Rocío Jurado, a Pantoja, a lo que fuera, en un momento determinado. En lo que a mí concierne, sé que el Cortijo estaba desde los años 40 de la década, pero a mí me cogió del 65 al 70. Entonces, pues tocábamos en un grupo que en aquella época se llamaban conjuntos, pero realmente era un grupo, lo que se llamaba una banda, con 4 componentes,
nos llamábamos, respondíamos al nombre de Simón, el viento del desierto, y tocábamos aquí, que queda exactamente detrás mía. Recuerdo del tiempo que estuve yo allí, de las orquestas que había allí en eso y los grupos. Había orquestas, estaba Julita y sus muchachos, donde estaba Julita, que era Julita Velázquez, hermana de este que saca las procesiones, no me acuerdo yo el nombre de él ahora, bueno, de Ramoncito. Estaba la orquesta Cortijo, estaba la orquesta del maestro Mera, que era ciego, era un hombre ciego. Después estaban en conjunto, pues había hasta allí los Happy Boys, que de ahí donde salen los Simons, de los Happy Boys salen los Simons. Estaban los Happy Boys, estaban nosotros los Telestar, después llegaron ya más antiguos, más modernos, digamos, ya casi terminándole eso el Cortijo, estuvieron los Chaders, que era la de Antonio del Río, estuvo un grupo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que donde estaba también Reguera, un grupito, antes de que Reguera entrara con los Simons, pero Reguera entra con los Simons en la última etapa, porque los primeros Simons fueron Lalo, guitarra, José María, que está aquí al lado mío, el hermano, el nono, y el filipino que no hará todavía un año que ha muerto allí en California. Eran después estaban los Abunai. Abunai un grupo que era un grupo que entonces en aquella época no tenían cantantes, pero todos lo hacían con música nada más, como le pasaba a los Relámpagos. Hubo un grupo en España que era los Relámpagos, pero no llevaban cantantes, sino todo musical. También los Abunai también tocaron allí mucho tiempo. Y eso era lo fuerte que había en aquella época, digamos, para el Cortijo. Recuerdo que mi padre, que era un señor de Cádiz así a la antigua usanza, no quería, cuando yo le dije que me iba a dedicar a la música, ¿eso cómo va a ser? No sé cuánto, no sé qué, él quería que yo fuera funcionario, que yo estudiara. Yo no le hice ni caso, lo cogí ya mayor. Yo era el más pequeño de 5 hermanos, lo cogí mayor y claro, tuve la suerte de que ya mi padre no tenía fuerza ya para poder contra mí. Entonces, Martín de Mora, don Antonio Martín de Mora, el dueño, el propietario, el empresario, el artífice del Cortijo, habló con mi padre: mira, Emilio, no te preocupes que tu hijo vale para la música, va a tocar, y yo por la noche te lo mando en taxi. En cuando termine te lo mando en un taxi, no te preocupes que tu hijo no va a dar voltereta, ni va a coger un trapecio en cuando termine. Y entonces, pues, así empecé yo en el Cortijo. Entonces, lo que a mí me incumbe, el Cortijo es para mí del 65 al 70, tenía yo 15 años. Y bueno, nosotros teníamos contacto con la mayoría de los grupos, ¿no? De hecho, yo estuve en los Shaders y después me fui a los Tecas, y la primera actuación que hicimos los Tecas fue aquí en el Cortijo Los Rosales, como atracción, como estrella invitada. Fue la primera actuación que hicimos. Y después, bueno, pues yo sigo manteniendo contacto con la gente de Opinión, la gente de Los Duques, en Los Duques estaba Fopi, que en paz descanse, el de CAI, el batería de CAI, y estaba también Chano Domínguez. Fue una época muy bonita. Nosotros tuvimos el 66, el 67, el 68, el 69 y el 70, que ya en febrero del 70 grabamos un disco en Madrid. El clásico disco que te dice uno cuando vuelve a Cádiz y va por la calle ancha, te dice uno: Quillo, que he comprado tu disco. Digo: tú has sido uno. O sea que como era en inglés, en los tiempos del sol me dan la cara, pues claro, no se vendieron 22 a la familia nada más. Pero vamos, fue un disco bueno y grabamos. Entonces ese año, don Antonio Martín de Mora, como habíamos estado muchos años al pie del cañón aquí, cuando no éramos, digamos, populares o más famosos, ¿no? Cuando no habíamos, digamos, rozado el estrellato, pues nos dio la orden de aquí del Cortijo, la Rosa de Oro del Cortijo, que nos la entregó. Que por cierto también es una anécdota que yo la contamos de una vez. Unos cuantos amigos, cada uno entregó, eran 4 rosas de oro a los cuatro componentes, ¿no? Respectivamente. Y la mía me la daba don Antonio y me la dio desde abajo del suelo. Y en el suelo, claro, como el suelo era de losa, me la dio y yo tenía la mano cogida a la guitarra y nos dio una descarga a los dos. ¡Ay! Y don Antonio: ¡hijo puta! Le dio un calambrazo. Don Antonio, perdóneme, no sé cuándo. En la juventud de Cádiz ha visto lo mejor, no me cansaré de decirlo, por 2 reales, porque costaba baratísimo
ver a Julio Iglesias, por 20 duros me parece que era, imaginándonos verlo en directo y poderlo tocar y pedirle un autógrafo. Pues cuando vino, yo me acuerdo cuando vino Rafael o Julio Iglesias o ¿cómo se llama? Lucho Gatica, en fin, los cinco latinos. Los cinco latinos eran porque eran las primeras figuras. Bueno, yo recuerdo a todos los grandes artistas. Yo aquí he visto desde Rocío Jurado, Antonio Machín, a los Brincos, creo que también cuando Juan Pardo, creo que también estuvo ya cuando se quedó en solitario. Bueno, de aquella época se trajo don Antonio aquí lo más selecto de los artistas y de la música, no solamente española, porque también por aquí cayeron gente también de los tres sudamericanos. Me encantaba, nos encantaba. Era una cosa curiosa porque claro, gracias al Cortijo de los Rosales y a los artistas que venían, Paco Perea tenía su página de esto, porque claro, entrevistar a Rafael no lo podía hacer cualquiera, ni entrevistar a Julio Iglesias, ni a las primeras figuras, y claro, Paco Perea tenía todos los domingos o los sábados, tenía su página entera cubierta. En aquel momento había una relación, bueno, que duró, ese periodo duró hasta finales de los 80, en la que el acceso de los periodistas a los artistas era bastante fluido. Hubo muchos artistas, como Miguel Ríos, como el propio Serrat, que establecieron relaciones personales con periodistas gaditanos como Paco Perea, como Jesús Collante, a los periodistas que se movían en el ámbito del espectáculo en aquel momento y con el que se establecían unas líneas de afecto. Yo con Paco establecí una amistad bastante profunda, porque Paco era de los periodistas que te ponían bien. Claro, entonces encontrar a uno que te pusiera bien era la hostia. No, y luego que nos hicimos amiguetes así por afinidades de edades, creo yo que era un poco también. Y yo me acuerdo algunos veranos ir a Conil a jugar a fútbol con él, y también una vez en Rota recuerdo que fuimos a tocar al April y venía el tío. No, el diario de Cádiz tenía un peso bastante importante. Creo que Martín de Mora era lo que ahora llamamos un emprendedor. Entonces su negocio era el cortijo y la variedad le garantizaba un tipo de público variado. Entre otras cosas, yo creo, visto desde la perspectiva de hoy, porque probablemente muchas familias gaditanas, mucha gente en Cádiz, solo podía costearse ir a un concierto en verano, porque estamos hablando de que era asequible pero no era gratuito. Por lo tanto, eso implicaba unos gastos que a lo mejor alguien se podía meter en venir una vez en el verano al cortijo a ver a un artista favorito. Por lo tanto, los artistas tenían que estar en eso que ahora llamamos el mainstream, es decir, no había artistas marginales, aunque unos pudieran tener más penetración popular que otros. Coincide también toda la etapa del cortijo con lo que fueron los 40 principales, que es, yo creo, uno de los fenómenos musicales de este país. Los 40 principales entonces no funcionaban igual que ahora. Si un tema podía quedarse en los 40 un año y medio. Eso ahora es absolutamente insólito porque las necesidades del mercado hacen variar todo eso. Y él se nutría un poco de ese termómetro de los gustos del público para una parte de la programación, para otra iba a caballo seguro, que era, por ejemplo, el caso de Machín era emblemático. Y después otros casos como Rocío Jurado, gente que de alguna manera funcionaba siempre bien dentro del ámbito del cortijo y le daba rédito y él sabía que era una apuesta segura porque necesitaba pagar el caché de los artistas. En invierno estábamos escuchando los cantantes que pegaban y entonces en el mes de mayo es cuando había que ir a buscarlo. Yo me acuerdo un año en la feria de Jerez, era la canción Jerez de Tony Ronald. Eso era en todas lo mismo en las atracciones, que en las casetas, era horroroso. Y estábamos, creo que toda la familia, mi madre, mi hermana, mi mujer, mi cuñado, todo, habíamos ido a Jerez. Y, papá, tienes que traer este verano porque este tío y se trajo. Que al cortijo vino lo mejor y la élite de los mejores
cantantes y mejores grupos que hubo en España y algunos que venían del extranjero, ¿no? O sea, yo creo que por aquí pasó desde Julio Iglesias, Serrat, los Brincos, los Juan y Junior, bueno, toda la élite, digamos, venían a Cádiz en verano, ¿no? El cortijo se abría el día de Corpus y terminaba los últimos días de febrero, perdón, de agosto, que era ya la terminación, era la velada de la prensa. Los artistas que pegaban del momento venían, es que estábamos viendo la tele cuando Maciel, que también creo que se ganó el festival, la gente, esta tendría que venir, ya la tenía don Antonio en el fichero, ya estaba la fecha contratada, era increíble. Pero aquí gozábamos de eso, de saber que todos los fines de semana teníamos al mejor de los artistas, o los mejores artistas los teníamos para... Y además, como era esto, no es una plaza de toros, no es la distancia, sino que estábamos como estábamos. Yo he visto a Serrat, a Machín, Antonio Machín, estaba ahí en lo alto del escenario y sentado aquí, entonces ha sido una cosa para la historia, ¿no? Ella está incluso en el parque por fuera, para oír un cantante se oía, depende del viento, se oía mejor o peor, pero que muchísima gente, había épocas de avalancha de gente, con artistas de estos, con Rafael era del Loque, con los 5 latinos, no se me olvida, con el dúo dinámico. El dúo dinámico tuvo por un escándalo 13 años seguidos viniendo a Cádiz. Pero yo creo que las primeras veces, claro, estaban en plenitud. Me parece que lo hemos comentado antes, que tenía en el escenario unas flores de unos rosales y geranios de esos muy bonitos. Y las chavalas se pusieron todas de pie, queriéndolos coger, no sé, y arrancaron todas las flores de allí. Y tu padre con cabrón no habían dejado sin una flor para tirársela a los artistas, ¿no? Y decía mi padre, sí, yo estoy regándola todos los días para que tú vengas a Una de las anécdotas, por ejemplo, era cuando se separaron los Bravos, uno de los grupos que había, una formación que había bastante buena. Ese fue internacional, porque esa gente tuvieron algunos éxitos a nivel mundial, como Black is Black y Sympathy, algunos temas. Cuando se separaron, se quedó el cantante solo, se quedó Mike Kennedy, o Mickey Kennedy, bueno, se quedó él. Y un día llegó vitivinícola, ciego, andando de lado, no podía ni hablar, hecho polvo. Yo no sé si era ya de vitivinícola o también de actividades diversas. Venía con un conglomerado de boy y de espalda. Y llegó, y Martín de Mora no veas, pero ¿dónde viene? No sé cuánto, no sé qué, hablando con Antonio, no sé qué, porque él hablaba, era inglés o no sé, entonces... Y me acuerdo que lo mandó para el Hotel Atlántico, cuando el Hotel Atlántico era precioso, no esta cosa, que yo supongo que lo habrá hecho un arquitecto de Ávila, de aquí. Pero bueno, cuando el Hotel Atlántico era precioso, era una obra de arte, entonces Martín de Mora, vete ahora mismo a dormir, pues a las 3 o 4 de la tarde, vete ahora mismo, eso estaba yo delante, que Mike Kennedy venía totalmente de lado a lado, con los papeles perdidos, pero respetando, venía, pero a don Antonio lo respetaba todo el mundo. Aparte que si no lo respetaba lo tenía claro, porque medía 1,95 m, o sea que lo tenía claro. Y entonces le pagó por adelantado al manager para comprometerlo ahí y lo mandó para dormir, a eso a las 4 de la tarde. Y a las 9 de la noche, cuando tenía que actuar Mike Kennedy, venía totalmente como si fuera de la primera comunión. Nuevo, perfecto. Don Antonio se disculpó. Cuando él muere quizá 15 días antes de que tenía que venir otra vez al Cortijo a cantar, al año siguiente. Y entonces don Antonio lo que hizo allí, sacar una foto muy grande de él, con un foco puesto, y se le hace un homenaje. Y el que viene allí, ese día, la atracción que lleva es Manolo de Vega. Era un cómico de Zaragoza, era maño. Y cuando llega allí este hombre, hablando nosotros con los músicos, dice este hombre, dice, yo soy Frank Sinatra, que de gente, no había ni entrada. Y le digo, no, mire usted no es Frank Sinatra. Es que hoy es un homenaje a Antonio Machín y se ha vendido todo, porque era muy querido aquí en Cádiz. Porque él se creyó que había vendido la entrada, este hombre, con todo mi respeto, ¿no? Era por esto.
Y entonces salió don Antonio allí a dar un discurso y no lo pudo terminar, porque te empezó a llorar y todo allí. Por lo de Antonio Machín, empezó a recordarlo, todas las cosas esas, él cuando salió allí, se estaba un foco así. Eso no se me olvida a mí tampoco con don Antonio. Antonio Machín venía, que ese era el cantante que llenó más el Cortijo de los Rosales en segundo lugar, porque el primer lugar siempre lo tuvo, evidentemente, y aquí han pasado mucha gente, ¿eh? El primer lugar era para Joan Manuel Serrat. Yo recuerdo, y hablando con don Antonio Martín de Mora, que yo no había nacido, y ya tengo mis años, y ya venía a cantar al Cortijo de los Rosales. Venía Antonio Martín de Mora, sí. Entonces, de las últimas veces que vino, yo estaba con don Antonio en la oficinita pequeña que tenía arriba, una oficinita con 2 ventanas, se veía y se confiscaba absolutamente todo, y entonces venía Antonio Machín para cantar, y me dice don Antonio, dice, Juanma, mira, ¡plac! Y tiró en la mesa suya, la de director y dueño de esa organización y de todo, un sobre que recuerdo que era alargado, con billetes de 1000 pesetas. Y justamente había puesto en el sobre, dirigido a excelentísimo señor don Antonio Machín, Sevilla, pesetas 25.000. Esa fue la cantidad que cobró últimamente Antonio Machín por parte de la empresa de don Antonio Martín de Mora. Este hombre le daba miedo, igual que a mi padre, de montarse en avión. Y entonces iba a Barcelona, cogía el barco, o sea, iba a Canarias, cogía el barco en Barcelona, hacía escala en Cádiz y de allí 3 días a Santa Cruz de Tenerife o a Las Palmas. Y entonces él le ponía a mi padre un telegrama, en aquella época telegrama, y le decía, Antonio, llego tal día. Tocayo, le decía Tocayo, llego tal día. Y entonces, cuando iba aproximándose el barco a Cádiz, ya le venía, claro, lógicamente, el capitán del barco, era un artista famoso, pues don Antonio, ¿y qué tal? Y decía, ya verá cuando lleguemos a Cádiz, como está el Tocayo, y es un tío muy grande y lo va a vencer con un pañuelo. Y cuando el barco se acercaba, ahí está, y ahí estaba mi padre, esperando. ¿Tú sabes que mi tío le decía don Antonio o Antonio Machín de Mora? Sí, lo llamaron. Por la afinidad que tenía. Eso fue Jesús Collante. Jesús Collante, que es un cachondo. Se podían lograr momentos de emoción tan sublimes como la noche en que vine a ver a Antonio Machín, que no formaba parte de mi gustos musicales. Yo entonces estaba más cerca de Deep Purple y de Iron Butterfly, pero tuve la ocurrencia de meterme en el coro de Santo Domingo, y Machín, cada vez que venía a Cádiz, le hacía una ofrenda floral a la Virgen del Rosario, así que los chicos del coro fuimos a cantarle la Salve Marinera a Machín, que cualquiera que conozca mi nefasto oído, es absolutamente paradójico que yo le haya cantado a Machín. Ya Machín lo había visto en la tele, sus boleros formaban parte de la banda sonora de este país, pero no estaba entre mis preferencias. El hombre nos dio una entrada a los chicos del coro para que viniéramos a verlo al Cortijo, y vinimos aquella noche. Ya estaba muy mayor y Machín metió un gallo en uno de sus boleros. Un energúmeno se levantó gritándole, ¡acabado! ¡Estás acabado! Y los chicos del coro, como uno solo, parecíamos los del casting de Casablanca, que se levantan a cantar la marsellesa contra los nazis, y nos levantamos a aplaudir al viejo, a gritarle bravo, 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 y ya todo el público nos siguió. Y os puedo garantizar que no éramos el club de fans de Antonio Machín, pero nos pareció lo más digno que se podía hacer en aquel momento, y para mí uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Yo lo viví como un acto de justicia y desde luego un rechazo al fanatismo, al sectarismo y a la mala educación. Lo que no me acuerdo es el por qué una invitación que vino este Rafael, que vino a cantar a los festivales de París. Y entonces, como era tan amigo de tu padre, entonces, ¿por qué fue una fiesta
me parece que fue a José María Peón, que fue la familia, la tuya y la mía, aunque es la misma familia. Bueno, fueron en el Faro, ¿no? No, en el Cortijo, y Rafael, y llegó tu padre a Antonio Martín y a Paco Alba. Sí, las comparsas. Las comparsas, pero eran unas cosas... como íntimas. Y estaba Rafael tan a gustísimo, tan contento, tan feliz de esto, que había uno tocaba la guitarra y salió a bailar flamenco. Sí, además, esta gente domina todo. No, pero con un arte que tú podías decir, con los gestos que hacía de no sé qué, no sé cuánto, pero bailando flamenco, pero de verdad. Y claro, jaleado por los que estaban allí de Paco Alba y de eso, con una voz preciosa, cantándole flamenco y cantándole canciones, y él bailaba. Fíjate, curioso, yo tenía un manager en esa época, se llamaba Pepe García Alonso, que había estado en Argentina muchos años y había vuelto, y yo había empezado a trabajar con él en el año 68, cuando empecé a sonar un poquito en la radio y eso, ¿no? Y era un señor mayor, muy reposado, muy socarrón, y me hablaba todo el tiempo como algo mítico del Cortijo de los Rosales y de Martín Caro, ¿no? Y entonces, y yo, claro, lo tenía como idealizado, no había ido nunca a tocar, porque yo realmente cuando empecé a tocar así masivamente fue en el año 70, ¿no? A partir del año 70, ¿no? Pero sí lo tenía como idealizado como sitio mágico de Cádiz, donde había que pasar por allí para tomar la alternativa. Cádiz ha sido una ciudad siempre muy amable, muy agradecida para los artistas, ¿no? Se ponen siempre del lado del artista, ¿no? Entonces, el recuerdo que yo tengo siempre es ese en los lugares que cantaba, aparte del Falla, he disfrutado mucho siempre porque me he encontrado gente muy a favor. Paco Perea, por ejemplo, era un hombre siempre volcado con los artistas, siempre te daba un trato especial, ¿no? Y daba muchísimo gusto, ¿no? Bueno, siempre venir a Cádiz siempre era una fiesta, ¿no? No solo por la comida, que es maravillosa, sino por el público. El público es excepcional, ¿no? Porque los públicos parecen todos, o pensáis o podéis creer que nos parecen todos lo mismo, pero desde arriba no son todos lo mismo para nada, ¿eh? De discotecas que hice en el año 69, final 69-70, la hacía en un Mini. Íbamos el manager, yo, que conducía, un músico, una guitarra y el equipo de sonido, en un Mini todo eso, ¿no? Entonces imagínate las condiciones tan precarias en las que se trabajaba, ¿no? Y el público se ha ido acostumbrando a otras cosas y exigiendo otras cosas, y el artista ha tenido que dárselas también, ¿no? Y también a la medida que vas ya a sitios más grandes, pues tienes que modificar absolutamente todo, ¿no? Y lo que ha cambiado sobre todo es que, bueno, antes podías hacer tarde y noche, porque cantabas 45 minutos en la tarde y 45 en la noche, ¿no? Ahora hace muchísimos años que no se hace eso, bueno, porque los conciertos suelen durar pues 1 hora y media o 2 horas, depende de cada uno, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado totalmente. No me gustaría a mí verme por un agujerito en aquella época, ¿no? Ni ver a ninguno de mis compañeros, ¿no? Porque es que ibas con unas condiciones tremendas, ¿no? Y eso sí, acababas en Cádiz y te ibas a Barcelona a tocar al día siguiente, ¿no? Pues no había autopistas, entonces, ni entre Cádiz ni Sevilla. Creo que la primera vez que canto en el Cortijo es con el Río y vuelvo a Granada, que es en el año 68. Yo me acuerdo perfectamente de Antonio, tipo elegante, no iba a decir estirado, pero eso parece que es peyorativo, muy erguido, una persona que tenía una costumbre increíble que nadie nunca más lo imitó, que desde entonces yo lo venero por eso. Nos pagaba con billetes nuevos. Era una cosa que era como una especie de religión para él, porque decía que el artista era lo importante, en una época en que nosotros veníamos a tocar en las ferias, tocábamos en sitios muy variados, casi siempre eran ferias así de tipo, pues eso, una caseta de feria o ese tipo de bolos veraniegos que algunas veces eran muy inhóspitos, en lugares muy inhóspitos,
y venías al Cortijo, que era un sitio acogedor, precioso, puesto muy coqueto, era un espacio muy civilizado. Y vi que iba a ver los conciertos, lo recuerdo, dentro de, digamos, el estatus de público popular. Digo, hombre, me figuro que no podría todo el mundo, los verdaderamente populares, no podrían a lo mejor pagar lo que costara la entrada, pero quiero decir que no era un sitio elegante, distinguido, pero no de alto copete, ni tú te sentías incómodo, la gente, bueno, la naturaleza de la gente, del gaditano, el gaditano es una persona muy natural en todo momento y bueno, pues yo ahí lo sentía así. Sí entiendo que él contrataba realmente, por eso antes hice el hincapié de que era un buen programador, porque no contrataba al tuntún o al del último éxito, sino que iba como armando su verano diciendo voy a poner, digamos, armaba una programación que tenía sentido con el sitio donde iba. Yo la verdad es que viene una época en que era más bien baladista, porque no me ganaba mucho la vida con el rock and roll. Quiero decir que el rock and roll no tenía un gran predicamento, aunque yo en el concierto claro que metía canciones más rítmicas y eso, pero digamos que yo vine a partir del Río, de Vuelvo a Granada, de aquellas baladas, y luego estuve viviendo de eso, del himno a la alegría, digamos, del impacto de ese tipo de música en este tipo de actuaciones. Si me pillaba un bolo cerca en algún pueblo así tal, y tenía la noche libre, me veía a ver a quien estuviera, ¿no? Una vez vine a ver a Juan Manuel Serrat. Juan Manuel era, digamos, el rompedor número uno en la época de los primeros 70, era como el artista más codiciado del Manuel Serrat tuvo el incidente que tuvo cuando el célebre La, y entonces estuvo unos años que no le ponían los discos de televisión, exacto, y además creo que hasta se fue unos años de España. Pero él tenía un representante que era José María Lasso de la Vega, que mi padre cuando lo veía entrar decía no me mira a los ojos porque le daba coba, lo convencía. Y se cuela un día por el Cortijo y mi padre, tú que vienes aquí, le metía una bronca, pero el tío aguantaba el chaparrón y después al final hacía lo que le daba la gana, él lo convencía. Y le dijo a mi padre que tenía que traer a Juan Manuel Serrat y le dijo a mi padre, bueno, pero si Juan Manuel no está aquí, dice, no, pero viene. Y Fraga ya ha hecho la vista gorda y que no sé cuánto, y bueno, y tiene que actuar en el Cortijo. Y entonces le dijo a mi padre, bueno, mira, una cosa, yo te doy la llave, tú abres y tú cierras y todo. Y le digo, no, lo va a organizar tú, que no sé qué. Y encima tiene que venir José María Pemán y el gobernador civil de Cádiz, tienen que venir a la fiesta. Y entonces mi padre dijo, pues, a don José no habrá problema, pero el gobernador es más difícil. Y consiguió que fueran los dos. Y cuando estaba actuando Juan Manuel Serrat, la primera vez, el gobernador tenía reservada una mesa en el centro de la pista. Y viene la policía abriendo camino porque estaba abarrotado el Cortijo. Y Juan Manuel se cree que venían a detenerlo porque estaba cantando en catalán y había división de opiniones. Y se iba para adentro. Y lo cogió mi padre y dice, ¿tú a dónde vas? Que vienen los grises por mí, por ti no viene nadie, lo que viene acompañando al gobernador. Y efectivamente, todo el gobernador fue, don José le pusieron una sombrilla por la humedad, porque ya le estaba mal. Y fue un éxito tremendo. Y la gente al final, todo el mundo, Juan Manuel, cantara en español, cantara en catalán. La gente estaba con él. Ahora que no se olvida la liquidación que le hizo Lasso de la Vega a tu padre en un papel de traza. Nada de contrato, nada. Dice, Antonio, me tienes que dar, venga, tú apunta ahí. Y no se olvida porque había llegado, venía de Barcelona a Jerez en avioneta, en bueno, avión, pero ya te digo, puesto en un papel de traza, venga, pon lo que sea, y no sé qué, coche de Jerez a Cádiz. Serrat vino a cantar a Cádiz, una de las veces que vino, y ese día llovió muchísimo, y se suspendió. Entonces Martín de Mora le dio el cheque. Entonces Serrat le dijo que no,
que él no había actuado. Y dice, no, pero esto es el contrato, no le cojo el cheque. Usted lo que me paga, o paga el hospedaje y el viaje. Y ya en otra ocasión ya vendré yo a cantar y cobraré. O sea, donde se demuestra la caballerosidad de uno y de otro. El Cortijo de Rosales para mí era un lugar que veía en los carteles de mi adolescencia gaditana, anunciando a Rocío Jurado, a Antonio Machín, que venía tanto que le llegaron a llamar Antonio Machín de Mora. En fin, los artistas de la época venían aquí, pero yo no venía, porque no formaba parte de mi geografía adolescente, hasta que un día, yo tendría alrededor de 14 años, 15 años, escuché en Radio Cádiz por la tarde una entrevista con Joan Manuel Serrat. Yo Serrat lo tenía oído, sobre todo de la polémica de Eurovisión y demás, pero poco más. Y me fascinó tanto el personaje y las canciones que pusieron aquella tarde, que eran básicamente recuerdos del disco blanco, todavía no había publicado Mediterráneo, y que decidí venir a oírlo al Cortijo de Rosales. Yo así que junté el dinero que tenía ahorrado para comprar libros y me lo gasté en ver a Serrat en el Cortijo. Vine solo, aquí al Cortijo se venía a ligar, pero yo entonces era muy tímido, tenía un polvorón grande, como se decía en Cádiz, y vine solo a ver a Serrat y me sedujo desde el primer momento, desde entonces hasta ahora. Yo lo adopté como hermano mayor y tanto sus canciones como su ejemplo vital me siguen acompañando como una especie de presencia cercana, y eso se lo debo al Cortijo. A mis amigos. Siéntanse todos mis amigos incluidos en este pensamiento. De entre todos, por destacar a uno al que se le pueda hacer referencia, quiero destacar, lamentablemente en ausencia, a don Antonio Martín de Mora, la persona que me trajo a Cádiz por primera vez. En lo que a mí concierne, directamente fue mi empresario en Cádiz durante muchos años, y el corazón de lo que fuera el Cortijo de los Rosales, en su tiempo conocida sala de fiestas aquí en el Parque Genovés, hoy engullida por el progreso de la ciudad. Antonio Martín de Mora fue un hombre querido como muy pocos, por locales y por visitantes. Lo recuerdo siempre allí corriendo de mesa en mesa, en el Cortijo, siempre locuaz, simpático, hablando con aquella voz aguda a la velocidad del pensamiento, a veces más ligero que el pensamiento hablaba, sudoroso, acelerado. Los pantalones los llevaba vueltos por encima del cinturón, ignorando absolutamente las trabillas, aún a riesgo de que se le cayeran los pantalones, dejando a la intemperie el ombligo quebrado que abundante asomaba entre la camisa y los calzoncillos. Esa era la imagen de tu padre, Manolo. Pero eso era lo que se veía. Dentro era un hombre de aquellos que Machado definiría bueno en el mejor sentido de la palabra bueno. Un anfitrión generoso que cuando nos despedíamos nos atiborraba el coche con delicias locales, ¿no? Decía, niño, no te vayas a olvidar el violín. Y entonces aparecía Manolo con un 5J de un calibre 3, 7 y 8 kilos, o sea, no crean. Y a su familia aquí presente quiero dedicar este cariñoso sentido recuerdo. Bien sabéis que siempre me acompañó desde hace más de 40 años su imagen de hombre bueno, generoso, simpático, divertido, en fin. Si estuviera entre nosotros los que le conocimos, sabríamos que Antonio estaría aquí. Pero quiero aclarar, no digo aquí. Antonio estaría aquí.
estaría aquí, estaría él aplaudiendo, organizando, actuando como conductor y maestro de ceremonias, haciéndolo todo y organizándolo todo. Perdona, alcaldesa, pero sería suyo la dirección. Me acuerdo yo de Lola Flores, que ya vino diva, pero divísima. Y entonces me dice tu padre una vez, dice, mira el contrato, ríete tú de Frank Sinatra. Era todo copiado al americano y tenía la particularidad siguiente, vamos, el cortijo era modesto, el vestuario era muy modesto, no sé qué, en fin, nadie ponía pega, pero esta buena señora en el contrato ponía moqueta de tal espejo de tal altura, no sé qué, agua de jarrón de tal whisky de tal marca, y en fin, tenía todo. Y entonces ellos tenían la particularidad de que si algo le fallaba y a ella no le convenía de eso, decir, es que no ha puesto esto, no actúa. Y entonces mi tío Antonio estaba nerviosísimo. Cada vez que venía Lola. Y después me dice una vez que se había entregado, porque claro, el público de Cádiz se le entregaba y ella devolvía con creces el arte que tenía. Y tú te acuerdas que presentó aquí a Lolita, a Antonio y la chica que era una meona. Y la sacó a bailar Rosarillo, y la gente enloquecida, y Lola enloquecida. Y después me dice tu padre, acompáñame que vamos a despedir a Lola. Y fue una cosa curiosísima porque iba, Antonio, te quiero, no sé qué, porque tú eres el número uno y Lola, tú eres la no sé qué, no sé cuánto. Desde el cortijo hasta el coche. Tenía un deportivo, me parece que era un Mercedes, su chofer, muy bien uniformado, blanco descapotado. Bueno, pues, le dio 2 besos, 2 abrazos, no sé qué, y me dice tu padre, dice, dentro de media hora en Jerez se ha gastado el dinero que lleva. Estuve el año de Eurovisión, ese verano, en agosto, que yo ese año tuve 32 fechas. Mi primer recuerdo es que vine con el grupo, bueno, siempre vine con grupo, unas veces fueron 4 y otras veces 5 con componentes, y recuerdo que, claro, el viaje, porque veníamos casi siempre julio o agosto, entonces era pleno verano, y bueno, las carreteras venían llenas de 600 y 5.000 y bueno, las carreteras no son lo que son ahora, ¿no? Y tardábamos pues todo un día, por no decir toda una vida, ¿no? Todo un día. Pero bueno, la juventud podía con todo, llegábamos casi con el tiempo justo para probar un poquito de sonido, y sobre las 11, yo recuerdo que 11, 11:30, 12 a más tardar, era la actuación. Y bueno, generalmente había más gente fuera, porque claro, yo era muy joven en aquella época, las canciones eran muy para la gente de mi época, y entonces claro, había más gente fuera. Me acuerdo que se subían a los árboles para poder ver lo que era la pista y el escenario y tal. Entonces a mí me extrañaba mucho ver la pista vacía. Entonces yo siempre invitaba a la gente que estaba sentada a que salieran a bailar. Y don Antonio me decía que eso no, que lo correcto es que estuvieran escuchando al artista. Y yo pensaba, digo, bueno, escuchar al artista mejor en un teatro, ¿no? Porque claro, en una sala y de verano, pues lo lógico era pues que la gente colaborara contigo o con nosotros en esa época. Eso no lo llegué a entender muy bien nunca. Por Rocío Jurado le dieron
la distinción máxima que había por entonces en el Cortijo de los Rosales, que se la daba don Antonio en persona, y se la dio con un ramillete de flores precioso. Y hay una fotografía de los tres, de don Antonio Martín de Mora, de Rocío Jurado y servidor, los tres en el escenario. Y a mí me ha cogido en una posición o postura bastante indecorosa, puesto que mi mirada se va directamente a otra de las partes del cuerpo de Rocío, una fotografía así, que dio su vuelta al ruedo. Una de las que tuve más relación de todas las artistas que pasaron fue Rocío Jurado. Rocío Jurado, yo le hice muchos reportajes, pero la verdad es que ella conmigo se portó de maravilla. Yo recuerdo que cuando acababa de actuar, estaba en la puerta el alcalde, presidente de la Diputación, y me veía de lejos y decía, no, primero mi primo Fernando. Y ella tenía conmigo una cosa especial, Yo recuerdo, bueno, yo le hice el reportaje de boda, que la boda fue, vamos, apoteósica, porque claro, ella en Chipiona iba por la calle, oye Rocío, que me he enterado que te casas, oye, que vaya a mi boda, y no sé cuánto, invitaba a todo el mundo. En el 68 ocurrió un acontecimiento muy importante, que es que Maciel ganó el La 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 en Inglaterra y vino directamente de Inglaterra al Cortijo de los Rosales. Yo no sé si vino al día siguiente o a los 2 días, yo sé que muy próximo a la actuación en Inglaterra estaba actuando en el Cortijo de los Rosales con el traje del La La La. Aquel día recuerdo que entre el público estaba Pedro Carrasco, el actor Venancio Muro, porque estaban rodando en Cádiz El Marino de los Puños de Oro. La etapa de Martín de Mora en el Cortijo de los Rosales finaliza en 1977. Isabel Pantoja y las comparsas del Puerto de Antonio Martín y de Paco Alba fueron las últimas de sus actuaciones. Aunque puede que algún oído atento escuche aún los acordes de Simón, la voz de Antonio Machín y los pasos deslizantes de los jóvenes bailando. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Me recuerda mucho amor, mucha espiritualidad, una persona muy buena, una persona muy dadivosa, una persona que cariñosa, alegre, dicharachero, nunca tenía una cara seria. Por su capacidad de ser empresario con elegancia, en un mundo donde los empresarios no existían prácticamente, porque eran comisiones de fiestas, eran otras cosas. Era un mundo donde el tacto, el buen gusto no existía, por lo menos en demasía. Y don Antonio compensaba. Yo creo que era un empresario único en ese sentido, ¿no? Y era un mito para todos nosotros, para los que habíamos pasado y para los que no habían llegado todavía, ¿no? Entonces siempre se hablaba de él como algo muy especial. O sea, venir a Cádiz, venir al Cortijo, era ir a otro sitio de los que no pisabas en el resto del país en esa época, ¿no? El alma de todo, la túnica sagrada era don Antonio Martín de Mora, al cual, si me pongo a hablar un poco, voy a empezar cry, porque lo quiero mucho. Y para mí está vivo, vamos, a mí no se ha ido, estará de viaje, a ver cuándo viene.